Bienvenidos a nuestro entrenamiento. Estamos en un tiempo maravilloso, un tiempo en el cual nos gozamos en el Señor, nos gozamos de todo lo que Dios está haciendo. Bendecimos cada casa ministerial que en esta hora pues se conectan a estos entrenamientos que nos están introduciendo en unas atmósferas de revelación, nos están introduciendo en unos niveles de revelación impresionantes. En la medida que vamos avanzando en este tema de la iniquidad, en la medida que vamos mirando todo lo que Dios va haciendo, o sea, hay personas que nos han escrito, yo me he reunido con mi equipo de trabajo y, y han surgido unas tremendas revelaciones, incluso con mi esposa, con mis hijos. Hemos estado hablando, tocando el tema y ha sido realmente extraordinario. Lo primero que debemos recordar es que estamos en un tiempo de conflicto. Ahora, este conflicto, como ya lo he mencionado en anteriores entrenamientos, ha surgido desde mucho tiempo atrás. Muchísimo tiempo atrás y realmente ha sido la confrontación entre la luz y las tinieblas. Ha sido un conflicto y, como siempre te lo he dicho, haces parte de ese conflicto. Pero hay una buena noticia. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. El Señor va a estar allí contigo para guardarte, para protegerte, para darte los recursos, las herramientas que necesitas para que puedas confrontar a las tinieblas. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia y es algo que te debe llenar de gozo, de mucho gozo, de mucha alegría, porque cuando estamos gozosos, el Señor nos da ese gozo, porque cuando nosotros tenemos gozo estamos viendo la victoria de Jesús sobre las tinieblas, la victoria de Jesús en cada área de nuestra vida. Aunque en este momento estés atravesando un momento de tribulación, de desierto, recuerda algo, Dios es bueno y también es justo. Porque muchas veces decimos, ¿por qué le suceden cosas malas a los buenos? Pero no sabemos que es a raíz de la iniquidad, como consecuencia de la iniquidad. Y ahora en unos versículos que vamos a estar desarrollando, pues vamos a mirar, vamos a entender cómo Dios está obrando, pero también cómo las tinieblas están obrando en nuestras generaciones, trayendo oprobio, trayendo vergüenza, trayendo ruina, escasez. Entonces son muchas áreas allí que el enemigo está contaminando. Pero recuerda, en el entrenamiento pasado hablábamos acerca de la iniquidad. Hicimos una introducción acerca de la iniquidad, qué es la iniquidad, todo ese concepto. También hablábamos de la diferencia entre transgresión, pecado e iniquidad, que son tres áreas diferentes. Entonces, vamos a ver ahí en una imagen, pues, algo de lo que de pronto podemos definir como iniquidad. Vamos a ver ahí en una imagen. Entonces, dice, podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. Así como lo puedes ver allí en la imagen, vemos allí una cadena, un cordón de ADN, donde allí están grabados todos esos pecados, donde están grabados allí todas esas cosas que nuestros padres nos heredaron, que nuestros antepasados nos heredaron. Pero usted me dirá ahora, pastor, pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Porque o sea, no podemos ver en qué parte de la diapositiva dice eso. Sí, mira, acompáñame por favor ahí al libro del profeta Jeremías, el libro de Lamentaciones, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 5, allí en el versículo 1. Vamos a leer la Biblia textual, la cuarta edición. Dice de la siguiente manera, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sobrevenido y mira, contempla nuestro oprobio. Versículo 2 dice, la heredad nuestra, o sea, la herencia,
ha pasado a nuestros enemigos. Estoy hablando de la herencia de pronto de las casas, de los terrenos, de toda la herencia económica, de toda la herencia material que nos han dejado nuestros antepasados. Dice el versículo 2, la herencia nuestra ha pasado a nuestros enemigos y nuestras casas a los de tierra extraña. Versículo 3. Hemos venido a ser huérfanos como sin padre. Entonces miren que aquí está hablando con relación al espíritu de orfandad. Hemos venido a ser huérfanos como sin padre. Y posteriormente pues vamos a estar hablando acerca del espíritu de orfandad. Entonces en el versículo 3 dice, hemos venido a ser huérfanos. Somos sin padre y nuestras madres son como viudas. Versículo 4. Nuestra agua la bebemos por dinero. Conseguimos nuestra leña por precio. Somos empujados con un yugo sobre nuestras cervizas. Como señala allí de esclavitud. Estamos cansados, pero para nosotros no hay descanso. Versículo 6. Hemos tenido que pactar con egipcios, o sea, trabajarle a los egipcios, hacer pactos, hacer sociedades con los egipcios. Hemos tenido que pactar con egipcios y con asirios para saciarnos de pan, o sea, para poder comer, toca trabajarle a personas que no son temerosas de Dios. Y ellos esclavizan al pueblo de Dios. Los esclavizan quitándole el tiempo, quitándole tiempo con su familia, los recursos económicos y todo eso que vimos aquí en el libro del profeta Jeremías, Lamentaciones. Pero mire cómo termina el versículo 7. Nuestros padres pecaron. Ellos no existen. Pero nosotros tenemos que cargar con sus iniquidades. Entonces vemos allí en este contexto lo que les hacía referencia en cuanto a que la iniquidad es un cordón espiritual que graba todos los pecados. Ahí se van agregando, se van añadiendo todos esos pecados y van afectando a las siguientes generaciones. Entonces cuando nosotros empezamos a leer nuestras escrituras, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia con un entendimiento, podemos entender, podemos comprender que hay dos simientes o hay dos semillas que están en continuo conflicto. Ahí te das cuenta, hay un continuo conflicto entre la luz y las tinieblas. Si no perteneces a la luz, entonces perteneces a las tinieblas. Y estas dos simientes están siempre en un continuo conflicto. Acompáñame por favor al libro de Génesis. Allí en el capítulo 3, ahí cuando habla acerca del pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad, pondré un conflicto entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Entonces, si nosotros miramos allí en este texto, y le está hablando a la serpiente, y Dios le está diciendo a la serpiente que va a haber una enemistad. Está ya hablando allí a la serpiente antigua. Dice que va a haber una enemistad entre la serpiente, entre la semilla, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Dice que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza cuando la serpiente le muerda o le hiera en el calcañar o ahí en el talón. Entonces, miramos que estas simientes tienen dos naturalezas.
La primera naturaleza es una naturaleza demoníaca y caída. Y la otra naturaleza es una naturaleza divina. ¿Cuál es esa naturaleza divina? La que viene de Jesús, de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. La simiente de Jesús es la simiente en la cual se encuentra la promesa. Escúchame con atención. La promesa que Dios le hizo a Abraham. Es tremendo, mira. En la simiente de Jesús, ahí está, se encuentra la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces mira que dice ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes o a las semillas, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Tu simiente, tu origen es en Cristo. Es tremendo, es impresionante esto. Cuando venimos a Cristo, luego de reconocer y aceptar, o sea, mira que va más allá de una oración. Escúchame con atención. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros reconocemos y aceptamos lo que Él hizo por cada uno, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros allí en la cruz. Entonces, en esta semana que pasó, eh, llamada Semana Santa, pues muchas personas ven películas, muchas personas ven esto, y allí por unos días allí se entristecen y llevan ahí a una reflexión, pero no hay cambios en ellos. Entonces, el verdadero cambio, la verdadera transformación sucede cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros reconocemos y aceptamos. O sea, cuando el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Ahora, vuelvo y te repito, no es solamente una oración, como muchas personas dicen, no, que ya hicieron una oración, la oración del pecador, y ya hicieron esto, y una oración allí de 1 minuto, de 2 minutos, y ya todo cambió. No, es que nosotros debemos, en primer lugar, reconocer y aceptar lo que Jesús hizo allí en la cruz, que Él perdonó todos nuestros pecados, Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Entonces nosotros tenemos que aceptar lo que Él hizo. Él llevó todas nuestras iniquidades. Pero recuerda, nosotros debemos confesarlas, confesarlas. Entonces, muchas personas han sido bautizadas y vuelvo y te repito, no es solamente una oración, porque es el ser lleno del Espíritu Santo, es el ser bautizados y es ser engendrado en nuestro espíritu de esta simiente, de la simiente o de la semilla de Dios. Ahí es cuando nosotros podemos decir que hemos nacido de nuevo, cuando nosotros reconocemos y aceptamos. Y la semilla de Dios empieza allí a crecer en nosotros, donde empieza esa naturaleza divina, empieza a crecer en nosotros allí en nuestro espíritu. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, a partir de ese momento de que nosotros reconocemos y aceptamos, ¿m? A partir de ese momento que nosotros reconocemos y aceptamos, a partir de ese momento empieza un conflicto. Y ese conflicto es un conflicto interno. Les hablé acerca de la batalla de la mente. Es un conflicto interno en nosotros, entre la llamada carne o alma no regenerada y la semilla de vida que acaba de ser plantada en nosotros. La carne quiere prevalecer. La carne allí empieza a luchar, allí empieza allí a, a dar su pelea, empieza ahí a dar la batalla. La carne quiere prevalecer y es alimentada. Escúchame con atención. La carne es alimentada a través de la iniquidad. Entonces, esto es tremendo. Si nosotros no identificamos, nosotros no renunciamos a estas obras de la carne, pues allí vamos a
a darle lugar a las tinieblas. O sea, va a ganar siempre la iniquidad y siempre va a estar dando vueltas y siempre va a estar rondando en situaciones, en recuerdos, en sueños, en muchas cosas va a estar dando vueltas y entonces nosotros tenemos que identificarla y no alimentarla. Ahora, si bien es cierto que la carne es alimentada por la iniquidad, ahora, vida de Cristo lucha contra ella, la luz, destruyéndola y llevándonos a vivir por el Espíritu. Por eso es que en Romanos capítulo 8 dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, suena una pregunta muy importante. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Y vamos a ver allí en una imagen qué es la carne. O sea, por un concepto muy básico. La carne, esta es la estructura de maldad. La carne es una estructura de maldad que a través de la iniquidad en nosotros el diablo edificó en nuestra alma para torcernos del camino de Dios. Es impresionante, mira que la carne o los deseos de la carne, o sea, es una estructura de maldad. Entonces, y a través de la iniquidad, o sea, de la iniquidad que está en nosotros, el diablo empieza allí a edificar en nuestra alma, empieza a edificar allí resentimientos, amargura en nuestra alma. En nuestro cuerpo empieza allí a traer enfermedad, a traer muerte, a traer muchas cosas que empiezan a alejarnos del propósito. Entonces, de que nacemos, con atención, desde que nacemos, la iniquidad implantada en nuestro espíritu empieza a contaminar nuestro corazón, como decían a permear, a contaminar allí nuestro corazón, nuestro razonamiento, empieza todo el concepto de quiénes somos. Recuerda que nosotros somos lo que Dios dice que somos. También empieza a afectar allí nuestra forma de desenvolvernos, en donde vamos nosotros estableciendo, en donde vamos nosotros poniendo nuestra confianza. Muchas personas confían en empleo, muchas personas confían en hombre, entonces le dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ella está hablando de poner su confianza en esta persona y no en Dios. Nuestra confianza es en Dios. Entonces, en este orden de idea, la carne es una estructura, es nuestra formación interna como criaturas caídas, donde toda la herencia espiritual de iniquidad es vertida en nosotros, para que se cumplan los designios del diablo y no los de Dios. Su función, la función de la carne, es desviarnos de la justicia divina y tomar nuestra propia forma caída, nuestra forma pecaminosa, como bandera de conducta y autojustificación. Entonces es muy importante que puedas tener eso ahí en cuenta. Cuando dice, es que yo hago las cosas es a mi manera. O sea, lo que a mí se me dé la gana de hacer. Entonces ahí está hablando es la carne, ¿verdad? Entonces está hablando de esa estructura y es toda esa formación interna. De pronto esa formación la recibimos ahí en la universidad, en los colegios o también de las personas que nos rodean, que están allí influenciadas por un espíritu de rebeldía, están influenciadas allí por paradigmas, por una cultura de pecado. Entonces podemos entender algo que en esta área podemos ver algo interesante. Es lo que les voy a decir. Vuelvo y te repito, la carne es una estructura, es una formación interna, una cosmovisión, es todo lo que has visto desde que naciste, la cultura, todo lo que te rodea. Y como criaturas caídas por el pecado, por todo lo que heredamos de nuestros padres, dice, toda herencia espiritual de iniquidad es vertida en nosotros. Toda esa herencia espiritual es vertida en nosotros. Toda esa herencia espiritual de iniquidad es vertida en nosotros para que se cumplan los designios del diablo. O sea, todo el propósito que tiene las tinieblas allí en tu vida, toda ese plan del enemigo allí sobre tu vida,
empieza a tomar forma a través de la iniquidad. Entonces, a través de todas esas maneras de pensar, a través de todas esas estructuras de pensamiento. Entonces, ¿cuál es la función? Vuelvo y te repito, es desviarnos de la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de escuchar a Dios para obedecerlo. Si quieres caminar en justicia, debes escuchar a Dios y debes obedecerlo. Eso es muy importante y muy trascendental. Entonces, como les venía estamos hablando acerca de la carne. Entonces, vuelvo y te repito, porque es muy importante, y perdón de pronto que sea tan recurrente, pero si entiendes esto vas a entender muchas cosas. Dice, la carne es una estructura, o sea, es todo lo que te ha venido formando desde niño, incluso desde tus padres, desde tus abuelos, entonces es una estructura. La carne viene siendo esa formación interna con estructuras de pensamiento, con filosofías, con razonamientos, con paradigmas, con muchas de esas cosas. Entonces, todas esas cosas tienen un origen pecaminoso, un origen caído. Y es allí donde toda la herencia espiritual de iniquidad es vertida en nosotros. Eso es tremendo. Allí en la carne, toda esa herencia espiritual de maldad es vertida en nosotros para que los propósitos, para que los designios de las tinieblas empiecen a caminar allí en nuestras vidas. Entonces, la carne nos va induciendo, nos va llevando para que se cumplan los designios del diablo y no los propósitos de Dios, no los propósitos de Dios en nuestras vidas. Entonces, allí eso nos va alejando del plan, del propósito de Dios, de la justicia de Dios y tomar nuestra propia forma caída, nuestra propia forma pecaminosa como bandera de conducta y autojustificación. Es que yo soy así. Que muchas personas dicen, es que yo soy así. Entonces toman eso como su bandera de conducta. Es que yo soy así, es que nadie me va a cambiar y empiezan a tener ahí sus autojustificaciones. Mira lo que dijo David en cuanto a esto en el Salmo capítulo 58. Dice de la siguiente manera, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Cuando tú estás diciendo, es que yo soy así, es que a mí nadie me cambia. Mira lo que está diciendo, oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Si es justo lo que estás diciendo, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Versículo 2 dice, antes en el corazón maquináis iniquidades. Entonces recuerden que la iniquidad es todo lo torcido. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Versículo 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron. Miren cómo se descarrían. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, mira que las escrituras es muy fuerte con el tema de hablar mentiras. Dice, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, reconoce esta situación. Ahora, y él empieza a hablar allí en el Salmo 51 y él empieza ahí a hablar de esta situación que lo arrastra al mal, luego de caer en adulterio con Betsabé. Él tiene un claro entendimiento de lo que le ha sucedido y en su oración se dirige a la raíz del problema. Entonces vemos cómo la luz del Altísimo le permite diferenciar nítidamente, muy claramente, la diferencia entre iniquidad, transgresión y pecado.
Él entiende que la razón de su forma pecaminosa de actuar es mucho más profunda que el simple pecado cometido. Y escribe lo siguiente allí en el Salmo 51. Mira lo que escribe allí el rey David, Salmo 51. Bueno, busca ahí en tu texto, allí el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Mira que ahorita repito, él hace una separación, como eso lo vimos en el entrenamiento pasado, borra mis transgresiones. Los dos dice, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Se ha reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. Entonces, mira lo que está diciendo allí el salmista en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, él está reconociendo su pecado, él está reconociendo que lo que está viviendo es consecuencia de su pecado. Lo que está viviendo es consecuencia de su iniquidad. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo. Nuestro Dios es justo en tu sentencia. Todas las sentencias de Dios son justas y tenido por puro en tu juicio. Todo lo que Dios hace porque Él es bueno y Él es justo. Versículo 5 dice, he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. En iniquidad, ahí está hablando acerca de la iniquidad desde el nacimiento. He aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 6. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo. Por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. En el secreto de Dios, hazme entender sabiduría. Entonces, aquí vemos la iniquidad. Aquí vemos la iniquidad que es implantada desde el nacimiento. Y si no es quitada, si no es purgada, si no es eliminada de nuestro ser, alimentará continuamente la vida de carne, enemistándonos así entre Dios e invadiéndonos de muerte, invadiéndonos de enfermedad, de pobreza, de escasez, de todas estas cosas que las tinieblas quieren traer sobre la vida de las personas, mantenerlos allí cautivos. Entonces, las dos simientes están en continuo conflicto. Siempre va a haber un continuo conflicto hasta que una de las dos muera. Mira cómo le dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que esa puede ser nuestra oración, que esa puede ser nuestra mayor declaración. Las consecuencias de la iniquidad que no sea desarraigada por completo traen más conflictos que una lucha interna, como lo veremos más adelante. Siempre va a haber conflicto, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber allí este conflicto allí en la vida de la persona. Entonces, la iniquidad mana del espíritu del hombre, está allí, brota del espíritu del hombre y le da forma y estructura a la carne. Además de nutrirla de poder, la iniquidad nutre de poder a la carne, la iniquidad se manifiesta en la vida del alma, formando densos velos. Piensa poner velos, formando densos velos
que impiden el desarrollo de una vida espiritual efectiva. Entonces, mira que a través de la iniquidad no puedes, o sea, te das cuenta que no puedes avanzar, porque hay personas que dicen, ay, pastor, lo que pasa es que yo no puedo orar, mira, lo que pasa es que yo me quedo dormido, o empiezo a orar y empiezo a pensar en otras cosas, me desvío, o que yo quiero servir al Señor, pero no puedo. Entonces, la iniquidad, escúcheme con atención, se manifiesta en la vida del alma y empieza a formar allí densos velos cubiertas de tiniebla que impiden el desarrollo de una vida espiritual efectiva. Es una fuerza que nos jala. La iniquidad es una fuerza que nos jala a permanecer en los terrenos de la mente y de nuestro corazón, teniendo una dependencia más de nuestra forma de pensar y de nuestros deseos que de Dios. Entonces, allí es cuando nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Escúchame con atención, debemos decirle a Dios que nos dé sabiduría. Esta sabiduría nos va a llevar a una dependencia de Dios, donde tú vas a escuchar para obedecer. Y cuando tú escuchas y obedeces, empiezas a caminar en justicia. La sabiduría de Dios viene de un temor reverente por agradar a Dios. O sea, en nosotros debe haber un deseo de agradar a Dios siempre, de obedecerle, de honrarle, de adorarle. ¿Cuál es nuestra mejor adoración al Señor? Es la obediencia. La mejor adoración es nuestra obediencia. Entonces recuerda que la iniquidad siempre va a tratar de jalarnos para que nosotros permanezcamos allí en el terreno de la mente, en nuestro razonamiento, entendiendo si Dios es bueno, por qué le suceden cosas malas a los buenos. Entonces yo digo, es por la iniquidad. Si te están sucediendo cosas malas, es por la iniquidad, porque la iniquidad le da derecho legal a las tinieblas para que te ataquen. Y la iniquidad da lugar a la justicia de Dios sobre tu vida, a los juicios de Dios sobre tu vida. Entonces las personas mantienen ahí en su razonamiento, entonces empiezan a ver a Dios como malo, como egoísta, pero no entienden que es por la iniquidad. Entonces, nuestro corazón, nuestra mente va a empezar a depender de esas estructuras de pensamiento. La Biblia nos dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y es donde nosotros debemos derribar todo argumento, toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas, o sea, fortalezas de pensamiento, toda esa estructura de pensamiento, todos esos paradigmas que vienen de generación en generación a través de la tradición, a través de la cultura. Entonces, la carne, la cual es la evidencia manifestada de la iniquidad, entre otras cosas, es un concepto mucho más profundo que tan solo muchas personas empiezan a ver son frutos de ella. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la carne, es un concepto más profundo y que pues en otro entrenamiento vamos a dedicar tiempo para profundizar en este tema de la carne, que es muy importante, que es fundamental en la vida de todo cristiano para que pueda vivir esa vida en el Espíritu. Pero recuerden, las personas se enfocan más es en los frutos que en la raíz. Entonces las personas solamente están mirando los frutos y no la raíz. Entonces vamos a ver cuáles son los frutos de la carne. Vamos a ver cuáles son las evidencias. Y el apóstol Pablo lo dijo allí en su carta a la iglesia de Galacia. Allí lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, allí en el versículo 19. Y ahí a través, en la medida que vamos leyendo, el Espíritu Santo te va a traer revelación, va a manifestar en tu vida cuál obras de la carne están allí en tu ser, dice. Y evidentes
evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación. Si tienes una relación sexual y no te has casado, estás en pecado de fornicación. Si estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, es fornicación y es una obra de la carne, es un pecado de inmoralidad sexual, impureza sexual, laxivia, idolatría. Escucha con atención, idolatría, que estás idolatrando, y eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Hechicería. La hechicería también tiene que ver cuando tú le deseas el mal a alguien. Cuando tú deseas que a alguien le vaya mal, eso es hechicería. No necesariamente los brujos practican la hechicería. Ya, esto es otro tema, pero la hechicería también es una obra de la carne. Entonces, cuando una persona practica la hechicería, cuando le estás deseando el mal a alguien, cuando estás lanzando un mal a alguien, le estás lanzando allí un hechizo para que a esa persona le vaya mal. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Entonces, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas. Paras allí en contiendas, en pleitos, contienda, celos. No, que yo celo porque quiero, no. Si celas es porque es una evidencia que la carne se está manifestando en ti. Que los celos son buenos. Aquí dice que es una obra de la carne. Enojos, también es una obra de la carne. Rivalidades, disensiones, pleitos, herejías, envidia. Dice, no, que envidia de la buena. No hay envidia de la buena. Envidia es una obra de la carne. Está manifestando allí que la iniquidad está trabajando en ti. Borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos, estos son tan solo los frutos. Estos tan solo los que mencionamos anteriormente, estos son tan solo frutos. O sea, evidencias externas de una estructura de hábitos, de paradigmas que han controlado nuestra vida por años y que solo por el poder del Espíritu Santo podemos destruir. Porque el Espíritu Santo te va a convencer, el Espíritu Santo te va a traer una revelación, por eso te repito, a través de sueños, a través de experiencias, cuando estás allí en tu hogar, estás ahí en tu lugar de trabajo, en tus estudios, y empiezan a haber contiendas, empiezan a haber celos, empiezan a haber envidia, empiezas a tener envidia de aquella persona, empiezas a tener celos, ahí estás, ahí está. El Espíritu Santo te va a decir, mira, tienes celos, mira, tienes envidia, y va a venir a ti en forma de pensamiento. Entonces debes estar muy atento en estos días y el resto de días que te quedan allí en la tierra. Entonces, estos hábitos, estos paradigmas han controlado la vida de las personas por años. Y vuelvo y te repito, y solo por el poder del Espíritu Santo se pueden destruir. Entonces, tratar con los frutos es tan solo una obra externa. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de esto es una persona que ha caído en el vicio del alcohol o de las drogas. Y esta persona viene a Cristo y deja de beber y deja su adicción. Ahora, a pesar de esto, nunca trató con las raíces de dolor, escucha con atención, de rencor y de rebelión. O sea, porque una persona bebe o porque una persona cae en droga por problemas de insanidades. Tiene rencor con su familia porque lo dejaron o lo abandonaron o hubo un trauma allí en la familia. Entonces esta persona se llena de rencor, se llena de resentimiento. Una persona que está llena de mucho dolor, de mucho odio. Y eso también va a dar lugar allí a la rebeldía. Entonces cuando veas una persona bajo el flagelo de la droga, bajo el flagelo del alcohol o en cualquier adicción, es una persona que tiene muchas raíces de dolor,
de resentimiento, de rencor, de rebeldía. Y es allí donde hay que ministrar primeramente. Porque echan fuera, fuera espíritu de droga, fuera espíritu de alcohol, y el espíritu se va. Pero allí adentro todavía queda el rencor, queda todavía todo ese dolor causado por el abandono, por el rechazo que le han hecho, y vuelve otra vez, porque el espíritu de rebeldía le abre las puertas otra vez para que vuelvan. Por eso es que las personas que están bajo este flagelo vuelven otra vez y reinciden. Entonces hay que ministrarles allí en la voluntad, hay que ministrarles allí en el alma, hay que ministrarles en muchas áreas. Entonces es un proceso bastante fuerte, pero hay que hacerlo paso a paso, como el Espíritu Santo nos guía. Entonces, en pocas palabras, la iniquidad se convierte allí en un problema que va a ser recurrente para estas personas que han caído en adicción. O sea, vuelvo y te repito, si no echan estos espíritus fuera, inevitablemente el poder de la iniquidad detrás del pecado lo arrastrará a otras formas pecaminosas de evasión. En pocas palabras, esta persona va a decir, no, es que yo no puedo dejar la droga porque es que allí en mi casa no me quieren, en mi casa, pues, y va a empezar a evadir la responsabilidad, que él es el único responsable, y le va a empezar a echar las culpas a otras personas. Entonces, cuando usted de pronto se tiene la oportunidad de ver por televisión, cuando hay programas de estos de rehabilitación, de drogas y todo esto, entonces, ¿qué es lo que primero le hacen entender a las personas? Dicen el nombre y soy fulanito de tal y soy alcohólico, soy drogadicto. Entonces, eso es lo primero que ellos tienen que reconocer, porque la iniquidad siempre va a arrastrar a las personas a una forma pecaminosa de evadir. O sea, que o sea, yo no tengo un problema, el problema está en mi familia. Por culpa de mi familia es que yo caí en las drogas, por culpa de mi familia es que yo caí en el alcohol. Ahora, la razón por qué las personas siempre están evadiendo o se esconden detrás de un espíritu de evasión, de mentira, la razón es porque en su corazón, en el corazón de las personas, está grabado. Tiene ahí un pensamiento grabado y dice, tienes que evadirte, no soportas el dolor, te han hecho mucho daño, tú has sufrido mucho. Entonces las personas tienen una tendencia a victimizarse. Ahora, este decreto hecho por las personas que no soporta el dolor, que le han hecho mucho daño, que le ha sufrido mucho, pobrecito. Entonces, este decreto hecho por las personas mismas es alimentado por la iniquidad. Entonces, la iniquidad va de continuo a presionar su carne y como resultado caerá en una vida llena de mentiras o se evadirá a través del adulterio, la pornografía u otras prácticas. La mentira, empieza a robar, empieza a hacer muchas cosas. Entonces empieza allí a caer en mentiras. La persona empieza a caer en mentiras. Entonces, esta persona cree que ha sido libre del alcohol, pero en realidad lo único que hizo fue podar o quitar un fruto visible, pero nunca fue a la raíz del problema, como lo hemos mencionado ahorita, de pronto estableciendo el ejemplo del alcohol, de las drogas, pero también hay en espíritus de muerte, en espíritus de enfermedad, todo tiene allí su raíz. Entonces las personas empiezan a evadirse. Cuando nosotros empezamos solamente a tratar con la parte superficial, que es el pecado visible, o sea, en aras de buscar nuestra santificación, esto no es suficiente. Vuelvo y repito, muchas personas empiezan a cortar los frutos, pero realmente el problema es en la raíz, un problema mucho más profundo. Por eso hay tanta frustración, por eso hay tanta condenación e hipocresía en las iglesias. ¿Por qué? Porque solamente tratan es con la parte visible, con la parte superficial y no van a la raíz del problema. Que está donde? En la iniquidad. En la iniquidad. Entonces, Dios quiere iluminar nuestro entendimiento a través de este entrenamiento para que nosotros podamos alcanzar la verdadera herencia de vida
que es abundante en Jesús. Es lo que Dios tiene reservado para nosotros, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, muy pocas personas en el pueblo de Dios entienden lo que es caminar por el Espíritu. Esta forma de conducirse, de caminar, de andar en el Espíritu, no es ir a la iglesia todos los domingos o de conectarte a un entrenamiento, ni tampoco es un servicio sistemático donde voy a ver una serie de entrenamientos, voy a ver una serie de programas o voy a hacer este programa así sistemáticamente y que está establecido en X iglesia. O sea, no se trata de un programa. Escúchame con atención. No se trata de un programa. Es que el Espíritu Santo guíe tu vida a caminar en justicia, a caminar en santidad. En pocas palabras, caminar en el Espíritu tiene que ver con desarrollar cada área de nuestro ser espiritual. Es un caminar sobrenatural y totalmente guiado por el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu es la manifestación visible de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y la total destrucción del cuerpo de pecado, que ya sabemos que se llama iniquidad. Vuelvo y te lo voy a repetir nuevamente, para que tengas allí un claro concepto. Caminar en el Espíritu tiene que ver con desarrollar cada área de nuestro ser espiritual. Es un caminar sobrenatural y totalmente guiado por el Espíritu de Dios. Es la manifestación visible de Cristo en nosotros y la total destrucción del cuerpo de pecado, que es la iniquidad. Entonces recuerda algo, no es la voluntad del hombre la que destruye las obras de la carne, sino es el Espíritu Santo de Dios. Porque muchas personas tienen muy buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no le alcanzan para ser libre de las obras de la carne. Es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso que nosotros insistimos mucho, mira, busca ayuda, busca la ayuda de personas que ya han vivido un proceso de transformación, unas personas que ya estén dando frutos dignos de arrepentimiento. Busca ayuda, personas que te puedan ayudar allí en tu caminar con el Señor. Entonces recuerda, es la semilla o es la simiente de Dios que trae muerte a la simiente diabólica de la carne. Ahora, esto solo se logra entendiendo la vida del Espíritu y pasando tiempo en intimidad con Dios. ¿Cómo se logra esto? Entendiendo la vida en el Espíritu y pasando tiempo en intimidad con Dios. No es solamente una oración, que una persona llegue por ti y te ore. No, no es solamente eso. Una persona puede orar por ti, pero el resto del día, el resto de la semana, el resto del mes, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu vida en el Espíritu? Entonces, la carne, escucha con atención, la carne se disfraza de espiritualidad, se vuelve muy espiritual. ¿Y cómo la carne se disfraza de espiritualidad? Teniendo muchas actividades. No, que vamos a ungir aquí, que vamos a orar allá, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro, que vamos aquí, que vamos allá. Entonces la carne se disfraza de espiritualidad. Entonces empieza a atraer hacia ella, la carne, terribles espíritus de religiosidad. Escucha con atención, terribles espíritus de religiosidad. Entonces, ¿qué hace la religión? La religión subyuga la carne, la doblega, tratando con hábitos externos, dándole apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Y eso lo podemos encontrar en Colosenses.
cuando dice que las personas piensan que por vestirse de tal manera, con la falda larga, con tener el pelo largo, con hacer esto, eh, o sea, con esas obras religiosas, esas obras, entonces ellos lo que hacen es subyugan la carne, pero en el momento que le den lugar, la carne, ¡pum!, revienta. Entonces por eso es que vemos caer muchos líderes religiosos en pecados, en pecados. ¿Por qué? Porque no han tratado de una manera genuina, de una manera eficaz con la iniquidad y con las obras de la carne. Entonces la religiosidad empieza a tratar con hábitos externos, dándole apariencia de piedad. Oh, parecen muy santos, parecen muy espirituales, con la Biblia por aquí debajo del brazo. Pero niegan la eficacia de la misma. La religión no puede, escúchame con atención, la religión no puede, por medio de sus normas y legalismo, tratar con la parte interna del ser. ¿Por qué? Porque en la parte interna del ser es donde radica la iniquidad. O sea, entonces, no es a través de normas, no es a través de leyes, no te pongas, no uses, no hagas esto, no es a través de normas y legalismo que nosotros podemos tratar con esta área de la iniquidad. O sea, recuerda, esto solo puede ser hecho por medio del Espíritu. O sea, tratar con las obras de la carne, ser libre de toda obra de la carne, ser libre de la iniquidad. Esto es solamente a través del Espíritu Santo, adecuando nuestro espíritu al de Dios, alineándonos al propósito de Dios, alineando nuestro espíritu al espíritu de Dios. Dice, donde nuestro espíritu se une al espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Cierto? ¡Qué tremendo esto! Muy importante. Entonces recuerda algo, al hombre religioso o a la persona religiosa le agrada hacer cosas aparentemente piadosas, cosas que aparentemente son buenas, cosas que aparentemente lo guían a tener una mejor comunión con Dios. Pero lo que es del espíritu no tiene que ver con el hacer, estar incluido en muchas actividades, sino está relacionado con el ser, quiénes somos, quién eres tú realmente en Cristo, pero que se pueda manifestar, que tú puedas manifestar a Cristo en ti. Te lo voy a repetir nuevamente. Al hombre religioso le agrada hacer, vamos por aquí, vamos para allá, y no vamos a vestirnos de tal manera, el pelo de tal manera, y entonces tiene una apariencia de piedad, pero sus obras niegan todo lo contrario. Entonces, lo espiritual no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. ¿Quién soy? ¿Quién eres realmente? Entonces, cuando tú realmente estás alineado, el Espíritu Santo te va a guiar y ahí sí vas a poder hacer actividades guiadas por el Señor. Y eso te va a llevar a caminar en justicia. Entonces, esto es de tal relevancia que si no lo entendemos, estaremos viviendo conforme a la herencia de iniquidad en nosotros. Entonces tratamos de hacer esfuerzos, tratamos de hacer sacrificios, vamos a un ayuno, vamos aquí, y hacemos allá, y estamos en una vigilia, y estamos en un ayuno, y ayunos de 20 días, ayunos de 21 días, ayunos de 40 días. Pero si realmente el Espíritu de Dios no te está guiando, eso va a ser algo religioso, que para lo único que sirven es para agotarnos y terminar cansados. Y muchas veces no queremos saber nada de aquello que se llame iglesia, de aquello que se llame el cuerpo de Cristo, porque han tergiversado todo, porque han querido hacerlo todo en su propia fuerza, a través de ayuno. Venga, hermano, óreme a mi hijo, venga, hermano, ore por mi cónyuge que está rebelde, ore por mi cónyuge que no quiere dejar de beber, ore por esto. No, o sea, tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Él te va a dar sabiduría. Él te va a dar las herramientas de cómo hacerlo. Pero vuelvo y te repito, esto se inicia con un proceso de sanidad, con un proceso de restauración, desarraigando la iniquidad allí en tu vida.
es muy importante para que no termines agotado, para que no termines frustrado y sin querer saber nada de la iglesia, porque eso es lo que las tinieblas pretenden, que tú te alejes de la iglesia. Y te está trayendo la mentira. No, es que ahora como no nos están congregando allí en el culto, que no están haciendo el culto porque no están en el templo, allí alzando la mano y cantando y adorando, pero eso es caer en algo religioso. Recuerda que la vida de iglesia nace es allí en el hogar, allí en tu casa. La vida en el Espíritu es allí en tu casa, exponiéndote al Señor, dejando que Él obre allí en tu vida, en tu familia. No es a través de esfuerzos y sacrificios, porque eso te van a terminar agotándote. Por eso vemos tantos siervos de Dios quemados, desgastados, sin fuerza y desconociendo qué hacer o para dónde dirigir sus pasos. Ya no sé qué hacer, he ido a un encuentro, he ido a un retiro, he ido a esto, he ido a lo otro, he ido a tal ciudad, he ido a tal país buscando la visión de Dios y no saben qué hacer, no saben hacia dónde ir y no saben qué hacer. O sea, ya lo hemos intentado todo. Entonces recuerda, todas esas cosas, todo ese activismo, toda esa religiosidad es parte de los planes del diablo para invadir de religiosidad la iglesia del Señor. Entonces, las tinieblas empiezan a gobernar a través de la iniquidad y empieza allí a matar la vida del espíritu. Tenemos que entender que todo lo que no es originado día a día en el cielo y traídos a nosotros por el Espíritu Santo de Dios a través de la revelación, tiene su origen en la carne y su fin o su destino es la muerte. Se puede orar en la carne. Podemos hacer oraciones mentales, peticiones llenas de llanto. Hay muchas personas que empiezan a llorar, pero que carecen de fe. Se puede leer la Biblia en la carne, no consiguiendo revelación, sino ataduras a la letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Cómo vivifica? A través de la revelación. Se puede adorar. Muchas personas ponen sus alabanzas, ponen su adoración, ponen una canción. Se puede adorar cantando tan solo con la boca y sin ningún objetivo de alcanzar al Señor. Tan solo para llenar un tiempo en una actividad, en un servicio. Mientras los corazones están disipados en otros pensamientos, por ejemplo, las personas están cantando allí con su boca, pero su corazón está lejos de Dios, sus pensamientos están en otras cosas, en las deudas, su corazón está inmerso en los problemas, su corazón está inmerso en muchas cosas. Estos son lazos de iniquidad que no permiten un desarrollo eficaz del espíritu. Es una gran mayoría de iglesias las que ponen poco o ningún énfasis en la adoración profunda del Espíritu y en dar un lugar a un genuino fluir dentro de la intimidad de Dios. Que esto va a habilitar a los creyentes en su desenvolvimiento espiritual, van a alcanzar. O sea, porque es que hay muchas personas que tienen dependencia del pastor, tienen dependencia del líder, pero no tienen dependencia del Espíritu Santo de Dios. Pastor, venga, óreme, o líder, venga, óreme, y empiezan a tener allí una dependencia. Entonces, ha sido prácticamente una tendencia generalizada priorizar los programas del hombre en vez de que fluya la libertad de lo que Dios quiere hacer y como Él lo quiere hacer. Esto ha producido un cristianismo carnal, estructurado humanamente, que carece de eficacia espiritual en la gran mayoría de los miembros de la iglesia. Entonces, en pocas palabras, es relativamente fácil crear un sistema religioso, un modelo de normas y fórmulas que todos puedan seguir. Este es el ABC, primero tiene que ser A, después la B y después la C. Y es fácil crear un sistema, un modelo religioso de normas y fórmulas que todos pueden seguir, porque en el fondo muchas personas
tienen temor de entrar en caminos desconocidos e intangibles del espíritu, donde ya no podemos controlar lo que sucederá, ni tampoco podemos ponerle palabras o explicaciones humanas. Cuando empieza a haber revelación, cuando Dios empieza a mostrarte cosas, o sea, muchas cosas que no vas a entender. Entonces, como no tienes ese control de explicar lógicamente qué es lo que está sucediendo, entonces las personas dicen, no. Se empiezan a alejar. O las personas muchas veces tienen pecados y no quieren tener ese nivel de intimidad con Dios. Entonces, es por eso que resulta más fácil desechar lo que no puedes comprender de Dios, lo que no puedes comprender del Espíritu Santo y llevar la situación en la medida que nosotros podamos manejarla o dar una explicación lógica. Esta actitud ha invadido a muchas iglesias, haciéndola en su mayoría inefectiva, sin poder, llena de muerte, llena de religiosidad. Pero escúchame con atención lo que te voy a decir. Pero Dios está volviendo a tocar la puerta. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Que puedas comer con el Señor. Que puedas disfrutar de la presencia del Señor. Eso va a traer allí revelación, entendimiento allí a tu vida. Y es allí donde vas a poder comprender verdades que te llevarán a la plenitud con el Señor a través de una vida llena de su conocimiento y de un espíritu investido de su poder y de su sabiduría, una vida que ha crucificado la carne en forma verídica. Entonces mira lo que dice Gálatas 5:24. Mira lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, mira lo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Recuerda que anteriormente hablamos de los frutos de la carne, pero aquí lo que dice, porque los que son de Cristo, o sea, si tú eres de Cristo, si tú has nacido de nuevo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, la carne está ligada íntimamente a la iniquidad y sirve a la ley del pecado y de la muerte, oponiéndose a la vida del espíritu, matando en muchos casos la vida espiritual del creyente. Entonces, el apóstol Pablo lo explica ahí en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 8. Y vamos a ver en este versículo, en este texto, la clara lucha entre las dos simientes, entre estas dos semillas, y el resultado de esta determinará nuestro destino final. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora, pues, escucha con atención, ninguna condenación hay en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, note en este pasaje cómo Dios aclara que no hay condenación alguna para los que andan conforme al Espíritu. No dice que no hay condenación para todo aquel que dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera. No dice eso. Sino para los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Entonces, después de esto, el apóstol Pablo menciona dos leyes que se oponen entre sí. ¿Cuáles son esas leyes? La ley del Espíritu de vida, la primera. ¿Y quién gobierna la ley del Espíritu de vida? Está gobernada por Cristo a través de una vida espiritual. Y está la otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Y adivinen por qué está dirigida. Por el diablo. ¿A través de qué? A través de la iniquidad. Mientras la iniquidad no sea
erradicada, mantendrá al creyente atado allí con ataduras en los terrenos de la carne. Por un lado, tratará de llevar una vida espiritual llena de apariencia, llena de hipocresía, puesto que quiere en sus fuerzas, quiere agradar al Señor, pero inevitablemente será arrastrado a hacer conjeturas carnales. Por lo general, en sus decisiones será inducido a hacer lo que su mente o sus emociones le indiquen, no lo que el Espíritu Santo le está guiando. Su opinión en asuntos espirituales será muchas veces contaminada por pensamientos religiosos. Entonces, una persona de esta va a tener un crecimiento lento, manifestará negativismo y su fe unos días será alta, está lleno de fe, y otros días va en decadencia. Y muchas veces su fe va a estar nula, va a ser ninguna. Entonces, la iniquidad siempre trae consigo sentimientos de culpa. Escucha con atención. Escúchame con atención. La iniquidad siempre trae consigo sentimientos de culpa, de condenación. Y se esforzará por tratar de quitarte la paz. Y va a empezar a llenarte de muerte. La iniquidad tiene por objetivo hacernos permanecer enfocados en este mundo, en la música, en el sistema, en la moda, y tratar de enfocarte que si no haces esto, no eres, si no tienes el celular de tal marca, no eres alguien. Entonces la iniquidad siempre va a tratar de que te permanezcas enfocado allí en el mundo, estar afanado, angustiado por el sistema de este mundo. La iniquidad es enemiga de la cruz. Es enemiga allí de la cruz de Cristo, de la obra redentora, y tratará de evadirla a toda costa. Es por eso que muchas veces la predicación de la palabra es comprometida. Entonces muchas veces predican allí una palabra muy light, y lo mismo que cuando hablan acerca de la libertad del espíritu, o sea, entonces no tocan esos temas a profundidad. Porque la iniquidad tiene puestos sus ojos en el temor del hombre antes que en el temor de Dios. Creo que el apóstol Pablo le dice a Filipenses, en su carta en el capítulo 13, en el versículo 17, dice: hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18. Porque por ahí andan ahí tocando la puerta, tocando tu puerta, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, está más preocupado por la comida, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que van a decir tal persona, que va a pensar esto, están más inmersos, o sea, le tienen más temor a los hombres que tener un temor reverente hacia Dios. Entonces, el espiritual está satisfecho con lo que Dios quiere para él. Si es un ministerio grande, qué bueno, a las naciones y va aquí para allá. Y si no, pues también. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, aunque implique perderlo todo aquí en la tierra, perderlo todo aquí en la tierra para ganarlo todo en el cielo. Porque muchas personas están más aferradas a su empleo, muchas personas están aferradas a este mundo que realmente encaminar y hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5, dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne, en las
cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una cosa que yo puedo ver con claridad es que no se puede ser del espíritu y de la carne. Que un día eres espiritual o que un ratico eres espiritual y otro ratico eres carnal. No se puede ser al mismo tiempo. O eres del uno o eres del otro. El ser del espíritu implica un camino, una forma de vivir y de actuar que tiene objetivos muy diferentes a los de este mundo. Por algún lado se infiltró en la iglesia la teoría que se puede ser de la carne y se puede ser del espíritu. Allí el enemigo allí mezcló, allí infiltró allí esas cosas. Y muchas personas piensan que la justicia de Dios nos justifica, no importa cómo vivamos. Eso es otro error, un grave error. Y que en muchos casos ha dado como resultado una iglesia llena de pecado, de muerte espiritual, de enfermedades, una iglesia llena de religión y carente del poder y de la victoria de Jesucristo. Una iglesia que en su mayoría no tiene ni la menor idea de lo que es vivir por el Espíritu. Piensan que el vivir por el Espíritu es cantar canciones, es gritar fuerte, es ungir aquí, es echar allá, es gritar, es zapatear. Eso no es vivir en el Espíritu. Creo que Dios nos está llamando a detenernos. Hey, haz una pausa, o sea, nos está llamando a detenernos y revisar muchas cosas que hemos venido arrastrando, y tenemos que revisar todas esas cosas a la luz de los resultados prácticos que han producido. Como por ejemplo, si miramos, digamos, si por mucho tiempo has estado orando por tu cónyuge y no ves resultado, entonces tienes que revisar. Algo estás haciendo mal, o hay algo mal en ti, o hay una iniquidad, o hay algo. Si no estás viendo los resultados allí en tu economía, si no estás viendo los resultados allí en tu hogar, en tus estudios, en lo que estás haciendo, es porque hay algo que estás haciendo mal. Estás fuera de la voluntad de Dios, estás fuera de los propósitos de Dios. Entonces, si te estás alejando de la voluntad de Dios, quiere decir que estás caminando en iniquidad. Y en el día de hoy pudimos ver que hay dos simientes, que hay un continuo conflicto. Pudimos entender que por mucho que yo me esfuerce, por mucha actividad que yo haga, por mucho sacrificio que yo haga, no voy a poder con las obras de la carne. Solamente el Espíritu puede con la carne. Entonces muchas personas han tratado de hacer obras, de subyugar la carne a través de obras religiosas, a través de mandatos religiosos, a través de normas y leyes que con el tiempo no van a dar los resultados. Entonces, por eso muchas personas no quieren saber nada de la iglesia, por eso muchas personas no quieren saber nada de Cristo, porque te han predicado un evangelio totalmente diferente. Mi invitación para ti es que analices toda tu vida, que permita que el Espíritu de Dios traiga un arrepentimiento genuino, que traiga ya a tu vida convicción de pecado, que puedas confesar la iniquidad, que puedas poner el hacha allí en la raíz del pecado, que puedas cortar con la raíz y que no estés cortando allí yendo muy superficialmente a los frutos. Veas a la raíz. Hay dos semillas. ¿En cuál semilla
está, cuál semilla está creciendo ahí en tu vida, cuál semilla, o sea, siempre va a haber este conflicto. Pero no temas, Cristo venció. Cristo venció allí en la cruz del Calvario. Entonces confía, cree en el Señor. Te bendecimos, te amamos y esperamos ver frutos en abundancia, que prosperes en gran manera y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de las obras que estás haciendo, que puedas manifestar a Cristo allí en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Te bendecimos. Chao, chao.